Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te enseña a cómo interpretar la Biblia. Lección 6. ¿Por qué se necesita interpretación? El joven Mauricio fue al campamento de guías mayores. Sus planes eran acampar, participar de las marchas y, lo más importante, tener un encuentro con Cristo. Lo que nunca imaginó es que también tendría un encuentro con Cristina. Cuando la vio, sintió cosas que nunca había experimentado y, para desahogarse, escribió en su perfil de Facebook: Hoy mi corazón ha palpitado más fuerte que nunca y he sentido que me he quedado sin aliento. A varios kilómetros de distancia, sus hermanitos leyeron el mensaje. Parece que Mauricio está muy enfermo. No puede respirar. Tenemos que enviarle una ambulancia. Como era de esperarse, mamá también leyó el mensaje. Niños, no se preocupen, vamos a hacerle hermenéutica al texto. ¿Hermenéutica? Sí, vamos a tratar de entender exactamente el significado del mensaje. Para entender lo que sucedía, mamá tenía que ubicarse en el contexto de Mauricio, es decir, el campamento de guías. Así que buscó en Facebook las fotos del campamento. El rostro de su hijo lucía radiante y sus ojos llenos de vida. Mauricio estaba cualquier cosa menos enfermo. Luego vio una foto que reveló claramente el problema. En el devocional, mientras todos miraban al pastor, los ojos de Mauricio estaban sobre una tal Cristina. Mamá, al contextualizarse, entendió perfectamente el sentido de lo que estaba escrito en el perfil de su hijo. Mauricio no está enfermo, solo le ha picado el bichito del amor. ¿Qué? Lo perdimos. Por exagerado que parezca el relato, plantea un problema real. Lo que está escrito puede ser mal interpretado y la Biblia no es la excepción. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de encontrar el verdadero sentido de lo que está escrito en la palabra, y para ello debemos hacer uso de la hermenéutica, que es el arte de interpretar la Biblia. Algunos piensan que esto no es necesario y que la Biblia debemos entenderla de acuerdo a la primera impresión que se nos venga a la cabeza, y esa es la razón por la que muchos llegan a conclusiones muy extrañas e incorrectas. Piensan, por ejemplo, que si Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas, ¿cuál es el problema con tener 2 mujeres a la vez? O si leen que el amor al dinero es la raíz de todos los males, concluyen equivocadamente que hay que vivir en la extrema pobreza. Una correcta interpretación de la Biblia es muy importante. Por eso, la pregunta de esta semana es: ¿qué factores afectan una correcta interpretación de la Biblia? En primer lugar, los preconceptos. Jairo es un cristiano al que le encanta la tocineta. Un día, leyendo la Biblia, encontró que el cerdo es un animal inmundo y que Dios prohíbe comerlo. Sintió el deseo de obedecer a Dios, consultó con un líder de su iglesia y este le dijo: Jairo, lee Hechos capítulo 10, versículo 13 al 15, especialmente en una versión que se llama Biblia en lenguaje sencillo. Allí encontrarás claramente que Dios en el Nuevo Testamento nos da permiso para comer cerdo. Jairo buscó en internet la versión recomendada y leyó el texto. En el pasaje, Dios le mostró a Pedro un lienzo con muchos animales y le dijo: Pedro, mata y come de estos animales. No, Señor. De ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales. Y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Pedro, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. Jairo cerró la página convencido de que más claro no canta un gallo y se dirigió a la cocina a fritar su tocineta. Paremos un momento la historia. Cuando Jairo leyó el texto, ya tenía un preconcepto de lo que iba a encontrar. Es decir, él no fue a descubrir lo que la Biblia decía, él fue a comprobar lo que su líder le había afirmado. Todos
sin excepción, tenemos creencias e ideas preconcebidas a la hora de interpretar la Biblia. Nadie llega a estudiar la Escritura con la mente en blanco, y esto indudablemente afecta nuestra interpretación de la palabra de Dios. Los preconceptos incluyen todo lo que hemos escuchado en la iglesia, en los estudios bíblicos, en los himnos, en nuestra lectura personal y lo que hemos visto en caricaturas, películas, arte, literatura y una inmensa cantidad de cosas, tanto cristianas como seculares, con que hayamos tenido alguna relación. El problema con las presuposiciones es que pueden estar acertadas en algunas cosas y en otras no. Por tanto, es peligroso suponer que nuestros preconceptos siempre tienen la razón. Eso sí, a pesar de nuestros preconceptos, el Espíritu Santo quiere guiarnos a una comprensión veraz de las Escrituras. Así que Jairo, antes de echar a freír su tocineta, pensó: ¿y qué dirá mi versión de la Biblia? Y con esa cuestión pasamos a un segundo factor que afecta nuestra interpretación: las traducciones. Jairo buscó su Biblia, miró el nombre de su versión, Reina Valera 1960, buscó el mismo pasaje y encontró que algunos elementos eran distintos. Levántate, Pedro, mata y come. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esta vez no cerró la Biblia tan rápido, fue un poco más allá y encontró que la escena se repitió 3 veces y el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pero lo que más le llamó la atención fue lo que leyó en el versículo 17. Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Si Pedro estaba tratando de encontrarle un significado a la visión, es porque sabía que el mensaje no podía entenderse literalmente. Dios no le estaba dando permiso para comer animales inmundos, como decía la versión que leyó en internet. Dios le quería enseñar otra cosa que aún él no entendía. Pero, ¿por qué la diferencia entre estas dos versiones? Oigan bien. La Biblia se escribió en idiomas muy antiguos. El Antiguo Testamento se escribió principalmente en hebreo, con algunos pasajes en arameo, mientras que el Nuevo Testamento se redactó en griego koiné. Hoy día, como casi nadie habla ni lee esos idiomas antiguos, la mayoría de nosotros necesitamos una traducción, pero la traducción siempre implica algún tipo de interpretación por parte de la persona que traduce. Y es allí donde se hace importante escoger una buena traducción. Existen 3 tipos de traducciones bíblicas: la traducción formal, que es fiel al texto original, es decir, es una traducción casi literal; la traducción dinámica, que hace énfasis en el significado, lo que la hace una traducción idiomática; y las paráfrasis, que lo expresan todo en un lenguaje coloquial, o sea, en lugar de traducir, interpretan. Si bien las dos últimas son mucho más amenas para leer y comprender pasajes sencillos, están muy influenciadas por preconceptos de los traductores. Para un estudio doctrinal, siempre debemos usar una traducción formal, lo más fiel al original. Pero eso sí, incluso con una buena traducción, es importante hacer una interpretación correcta de los textos. Un tercer factor que afecta nuestra interpretación de la Biblia es el contexto cultural. Así como la mamá de Mauricio se ubicó en el contexto de su hijo para entender lo que éste había escrito, Jairo, dirigido por el Espíritu Santo, se esforzó por comprender el contexto en el que se encontraba el apóstol Pedro. No le resultó muy difícil. En el mismo capítulo, Pedro reconoce el problema. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¡Eureka! La respuesta estaba en el mismo pasaje. Dios quería romper los prejuicios culturales de Pedro. Quería que su apóstol le llevara el evangelio a un soldado romano llamado Cornelio, a quien él, en condiciones normales, jamás se hubiera acercado.
Dios no está dando permiso para comer animales inmundos. El lienzo solo fue una figura usada por Dios para que Pedro comprendiera lo que finalmente entendió. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Lo notan? Es útil tener un conocimiento previo de la cultura en la que fue escrita la Biblia. Sin embargo, aunque la Biblia se escribió hace mucho tiempo y en culturas muy diferentes a las nuestras, las verdades que contiene siguen vigentes hoy. Y un último factor que afecta a nuestra interpretación de la Biblia es el pecado. Jairo volvió a la cocina, tomó la tocineta y la echó en la basura. Llamó nuevamente a su líder y le explicó lo que había descubierto. Todo eso ya yo lo sabía, pero no estoy dispuesto a dejar de comer cerdo. Me gusta demasiado. Ambos habían estudiado el texto bíblico, pero Jairo escogió el camino de la obediencia, mientras que su líder el camino del autoengaño. El pecado también afecta nuestra interpretación y aceptación de la Biblia. Hermanos y hermanas, niños y niñas, lo que hemos hecho con el capítulo 10 del libro de Hechos se llama hermenéutica, y como habrán notado, no se necesita ser teólogo para hacerlo. Debemos acercarnos a la Biblia con fe y sumisión, dispuestos a dejarnos cambiar y moldear por la Escritura. Si le dejamos obrar, el Espíritu Santo actúa en nosotros a pesar de nuestro pecado para conducirnos a una correcta interpretación de la Biblia. Puede que haya cosas que aún no hayamos comprendido bien, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Cómo interpretar la Biblia. Te invitamos a adquirir el mejor libro para complementar estos estudios, Entender las Sagradas Escrituras, escrito por George W. Reed. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Ahora podrás saber cuánto aprendiste con el test Nivel Caleb. Espéralo, suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.